Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 42 minutos. Esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ya mismo el concejal de Guayaquil, Jorge Rodríguez, colega periodista y amigo también, con él vamos a conversar, como lo hicimos con Marcela Guiñaga, sobre la visión de cara a la nueva prefectura. Con Jorge vamos a hablar sobre los 4 años que se le vienen a la ciudad, con esta particularidad de que Guayaquil luego de 30 años tendrá un alcalde, en este caso Aquiles Álvarez, de otra organización política distinta a la del Partido Social Cristiano. Antes, hablemos de la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, del COSEPE. Antes, hace años se llamaba el COSEN, el Consejo de Seguridad Nacional, hoy se llama COSEPE, entidad creada por norma legal, por la ley de seguridad pública y del Estado. El doctor Julio César Cueva está aquí con nosotros, le hemos invitado, él es jurista guayaquileño, nos acompaña acá. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Puede acercarse un poquito al micrófono, doctor, para que salga mejor su audio. Muchas gracias. Claro que sí, gracias, buenos días. Gracias, doctor. A ver, a priori me gustaría un primer criterio suyo sobre esta decisión del COSEPE, al menos lo que se conoció públicamente. Bueno, lírica, que simplemente repite algo que incluso está en el considerando segundo de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Es decir, nos dicen algo que ya todo el mundo sabe, que el terrorismo es un problema para el Estado, es normal, pues las drogas también son un problema, pero que no nos han dicho es cómo lo van a resolver. Más aún cuando había mucha expectativa respecto de que supuestamente ya iba a haber una declaratoria de que ciertos grupos se los consideraba tales, pero nada de eso ha pasado. Y entonces, pues, el que tenemos una declaración lírica como cualquier otra, sin mayor valor, y de lo que he podido incluso escuchar en otras personas, todo el mundo coincide, es decir, no es solo un criterio propio, sino creería yo que es generalizado. Correcto. A ver, escuchemos qué dijo el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública del Estado, que fue el vocero, anunciando justamente esta decisión. Roberto Carlos, pongamos al general Bravo, por favor. Y en forma unánime, todos los miembros declaran al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por su consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. Segundo, declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad como está prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, el Consejo de Seguridad Pública del Estado recomienda al señor Presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales, para combatir esta gran amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Y cuarto, las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado son reservadas y por unanimidad se ha declarado que se levante la reserva para que el pueblo ecuatoriano pueda conocer cómo el Estado está buscando el bienestar, el bien común y va a aplicar toda la fuerza de... Correcto. Ese es un extracto de lo que dijo el general Bravo. De alguna manera ratifica lo que usted dice, que es un anuncio declarativo, pero no se sabe hacia dónde mismo va a apuntar. Claro, no se sabe porque incluso ahí de lo que se escucha, el presidente es el que va a emitir un decreto para decir que hagan uso de armas letales, pero eso ya está en la ley. O sea, en este momento policías y militares pueden utilizar armas letales. Pero para eso tienen las armas. En este momento yo como policía tengo a una persona que pone en riesgo la integridad física, la vida de alguien, incluso la mía. Yo puedo sacar mi arma y en legítima defensa propia de un tercero, ¿verdad? En un uso racional de la fuerza. Puedo matar a una persona, pero para eso no necesita usted una reunión de todos estos señores, ni tampoco una rueda de prensa para decirlo. Eso ya está en la ley. Lo que la gente quiere que digan es, oigan, esto es lo que vamos a hacer, ya tenemos un plan, ya hay una política pública para combatir a esta persona, pero nada de eso se sabe, ¿no? Que el presidente emite el decreto, bueno, pero ¿y qué más? Que es una amenaza para el Estado, pues ya lo sabemos, incluso ahí él dice, como lo establece la normativa, en efecto, como lo establece la normativa internacional, en efecto, pero eso también ya lo sabemos. Dígame algo que no sabemos, ¿cómo lo van a resolver el problema? Doctor. ¿En qué es lo que ustedes se han puesto de acuerdo para resolver el problema? Porque esto no, ojo, Mauricio, esto sobre todo no es cuestión de salir a dar balas, porque ese es el peor error. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Ir a atacar las estructuras financieras de esta gente. ¿Por qué no nos dicen qué van a hacer respecto a eso? Si este es el país del lavado de los activos.
Correcto. Belkis Sánchez está también con nosotros desde Quito. Belkis. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Justamente le iba a plantear cuál debe ser precisamente el alcance de ese decreto ejecutivo para un poco materializar todo aquello que ya se resolvió el día de ayer en el COSEPE. Ya en cuanto a acciones concretas y reales, ¿qué se debería plantear en ese decreto? Bueno, debería de plantearse primero cómo se van a organizar para combatir a la delincuencia organizada entre policía y Fuerzas Armadas, cómo se van a organizar y intercomunicar entre todos los estamentos del Estado, porque esto no es solamente ir a dar balas, esto también es saber cómo vamos a actuar respecto con la justicia, cómo vamos a depurar las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia, porque lo contrario, ¿de qué sirve que usted haga un operativo como fuerza pública y resulta ser que en la justicia las cosas no funcionan, porque no están coordinados, porque están descoordinados, porque nadie sabe qué es lo que está pasando? Que digan también qué van a hacer desde el Ejecutivo para atracar las estructuras financieras de esta gente, porque usted ahorita va y se da bala con ellos, usted les incauta 10 fusiles, mañana compran 40, usted le mete preso 10 sicarios, contratan 50, porque mientras esta gente tenga plata, hay todo lo que usted quiera para pelear. Entonces, las guerras no solo se ganan con balas, sino con estrategia. Que nos digan cuál es la política pública, cuál es la estrategia que estos señores han resuelto el día de ayer para combatir eficientemente a esta gente, que no es necesariamente solo salir a dar bala. Roberto Carlos, escuchemos, le pido en la cabina al ministro de Defensa y que hizo un anuncio el general Luis Lara, ministro de Defensa Nacional, junto a la cúpula de Fuerzas Armadas, anunciaron el inicio de operaciones militares en contra de agrupaciones consideradas anoche por el COSEPE como terroristas en el Ecuador. El ministro ha dicho que se utilizarán todas las unidades de élite. Escuchemos ese extracto, Roberto. Pues es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. Estas operaciones, las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional, de manera que se cumpla el objetivo de contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo. Es importante. Yo aquí tengo una inquietud que creo que nos hacemos muchos, porque claro, ante los ojos de la opinión pública, ver a los militares saliendo con los policías, mucha gente demanda esto para tratar de tener una sensación de mayor seguridad. Pero jurídicamente, y por eso hoy en la Asamblea se está debatiendo una reforma constitucional que apunta a que los militares también participen en tareas complementarias de seguridad ciudadana con la Policía Nacional sin necesidad de estado de excepción. En este momento pueden hacerlo, pueden salir los militares con los policías, ¿o no? Yo pienso que los militares y los policías pueden hacerlo porque están para ser complementarios respecto a la policía. Pero, a ver, si vamos a rescatar algo importante respecto de estos temas del terrorismo, el hecho de decir de que ellos atacan la estructura del Estado, más bien yo creo que lo que debió haberse dicho es que ellos son un riesgo para la soberanía del Estado. Porque realmente el tema de la narcodelincuencia y el narcoterrorismo es un Estado dentro de un Estado. Y ellos realmente lo que hacen es generar una especie de soberanía propia. ¿Y dónde usted lo puede ver esto, Fabricio? En las cárceles. Usted no me va a decir a mí que las cárceles están en control del Estado. Usted no me puede decir a mí que el Estado ejerce soberanía ahí. No, está claro que el Estado perdió el control de las ¿Usted cárceles. sabe por qué el Ejecutivo pierde frente a la Corte Constitucional cuando quiso meter a los militares a las cárceles? Porque lo primero que dicen es que es un problema interno de seguridad. Entonces lo que le hace la Corte Constitucional es buscar en ese librito que se llama Constitución a quién le corresponde ese problema de seguridad interna. Dice, no es a la policía, pues entonces la Fuerza Armada no tiene nada que hacer aquí. Pero donde usted le hubiera dicho a la Corte Constitucional que ese es el cuartel general, ¿verdad?, de la delincuencia organizada, 1, 2, que esta gente adentro tiene soberanía, que el Estado ya no tiene soberanía ahí. La Corte hubiera dicho, a ver, ¿quién es el responsable de ver que el problema es la soberanía? Las Fuerzas Armadas. Vayan a restituir la soberanía del Estado ahí. Pero no dijeron eso. ¿Por qué? Porque las cosas no se ven desde el punto de vista técnico, se ven desde el punto de vista político. Es que si decimos eso, decimos que no tenemos control, va a haber una conmoción interna, no van a hacer un juicio político. Entonces, mientras usted siga viendo esto desde el punto de vista político, usted va a seguir haciendo declaraciones líricas y no va a resolver el problema. Las Fuerzas Armadas tienen plena capacidad constitucional y legal también para acompañar a la policía en esto. El problema es a la hora de la hora. ¿Van a actuar con contundencia? Doctor, en Dale, este Belkis. sentido, hace unos minutos apenas en entrevista con el canal Teleamazonas, el ministro del Interior, Juan Zapata, explicó justamente el alcance de esta decisión del COSEPE. Él precisó que el tratamiento al terrorismo es distinto y dijo, cuando existe la amenaza al territorio y la soberanía, debe actuar Fuerzas Armadas en contra del terrorismo y hacer acciones de estas ya son acciones con material bélico. ¿Cómo se interpreta esta declaración?
que van a salir los militares con fusil y con fusil cargado, porque a veces salen con fusil, pero el fusil no está cargado, y de que ya van a poder hacer uso del fusil, porque antes era, como bien lo decía Fabricio, simplemente una presencia que era más, daba más una sensación, un ambiente como psicológico de que estamos protegidos. Pero si a eso no lo va a poder usar usted las armas, no sirve de nada. Creo que lo que está diciendo el ministro es, bueno, ya hemos reconocido, pues por fin, 2 años después, que estas personas son un problema para la soberanía y en consecuencia la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es proteger la soberanía, ya pueden salir con las armas a disparar si es que es necesario. Acá me habían escrito el mensaje. Los militares no pueden salir con la policía en operativos conjuntos, así lo explicó un especialista el día de ayer. Cada uno hace sus acciones, los militares más limitados solo pueden buscar armas en este momento. La policía sí tiene potestad para operativos con uso progresivo de la fuerza. ¿Usted coincide con esa visión? A ver, el uso progresivo de la fuerza está siempre que usted actúe en potestad del Estado. Eso para militares y para policías, dependiendo de dónde actúe. Se habla mucho del uso progresivo de la fuerza, legítimo de la fuerza para la policía, porque es la que controla la seguridad interna. Pero justamente la declaratoria de que estas organizaciones, si es que eso ya existió, son un problema y se los considera terrorismo, ya habilita constitucionalmente el que las Fuerzas Armadas puedan hacer lo mismo que la policía. Porque justamente el custodio de la soberanía son las Fuerzas Armadas, no la policía. La policía no custodia la soberanía. Por eso es que el ministro Zapata acertadamente dice, estos señores son un riesgo para la soberanía. En el momento en que usted aplica la palabra soberanía, en ese momento habilita a las Fuerzas Armadas para actuar. En ese momento. Por eso fue que lo que le decía hace un momento. Por eso el Ejecutivo pierde frente a la Corte Constitucional cuando trata de meter a los militares a las cárceles y habla de un problema interno y nunca habla de un problema de soberanía. Porque donde ellos hablaban de un problema de soberanía, olvidándose de la política y entrando a la parte técnica, la Corte le dice, ah, no señor, si ella un problema de soberanía, le corresponde a las Fuerzas Armadas. Una de las cosas que se esperaba el día de ayer, porque al menos esos fueron los anuncios iniciales, era que el COSEP iba a declarar terroristas específicamente a los grupos de delincuencia organizada. Se hablaba de, obviamente, los lobos, los Johnny Killers, los tiguerones, etcétera. ¿Se podía hacer eso o no? Yo creería que sí. Fíjese usted que, ojo, hace unos 2 o 3 meses el Congreso de los Estados Unidos autorizó que las Fuerzas Armadas entren ya en combate con 2 grupos a quienes ellos expresamente declaran terroristas, que son Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. De tal manera que yo creo que sí, porque ellos son los encargados de la seguridad en temas de manera integral. De tal forma ¿Y que si se podía, por qué no lo hicieron? Algo. Porque desgraciadamente hay el cálculo político, parece mentira, Fabricio, pero estamos a puertas de un juicio político y tenemos una oposición canibalista que probablemente está esperando para ver si es que lo dicen de esa manera, para entonces decir que hay una grave comisión interna y entonces ya tenemos otra causal. Este país, desgraciadamente, nadie que está con un gramo de poder está pensando en el futuro del país, sino en su futuro propio. Tengo una buena pregunta que me hacen. Con esto, ¿los militares pueden ingresar directamente a las cárceles o no? Yo creo que debe de haber la declaratoria de que el cuartel general de esta gente es ese y de que ahí en las cárceles el Estado ya no ejerce soberanía y de que es necesario ejercer soberanía sobre esta parte del territorio y con eso ellos pueden entrar. ¿Qué fue lo que faltó en el decreto en el que la Corte Constitucional le tira abajo al Ejecutivo y que no le permitió actuar a los militares como debía? Doctor, de ejecutarse estas acciones que el COSEP ha recomendado y las que seguramente hemos de conocer en las próximas horas o días por parte del gobierno, ¿qué garantía existe de alguna manera de que estos niveles de inseguridad que se viven en el país vayan a reducirse? Dependerá de la estrategia que estas personas tengan, porque como le repito, mire, si usted se va a dedicar solamente a incautar armas, a meter presas a la gente, no le van a alcanzar las cárceles. Seamos honestos, ¿a dónde lo vamos a meter? En las cárceles. El cuartel general de esta gente, ¿dónde está? En la cárcel. Es como que usted la saquen de reportera de la calle y la manden a la casa matriz del diario, del canal o de la radio. Es más o menos lo mismo, porque además usted saca a un delincuente menor de las calles y lo mete a que haga un posgrado en delincuencia en la cárcel. Y además que esta gente tiene una capacidad económica que ni el Estado tiene. Entonces, creo que este es un trabajo complementario, más allá de salir con los militares a las calles, insisto. ¿Cuándo se ataca la estructura financiera del narco? ¿Cuándo? No puede ser posible que este país que está supuestamente en crisis, Fabricio, usted vea carros de 100, 200, 300 mil dólares y nadie sabe explicar cómo. Usted ve casas de 2, 3, 4, 5 millones de dólares una al lado de otra y nadie sabe cómo explicar cómo. Usted ve que balean a alguien con fusil
se mete la policía, allana la casa de esta persona y encuentra 10, 12 millones de dólares con fajos, con el papelito ese cuando usted saca la plata por la ventanilla de los bancos y nadie explica cómo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la UAFE, los oficiales de cumplimiento? Usted pregunte aquí, por favor, un proyecto que sale de inmobiliario, que sale mañana, hoy ya está vendido todo, la pregunta es ¿de dónde? Y el crecimiento de muchos negocios. Al parecer hubo algún inconveniente técnico, se acaba de frizar la pantalla, no le escucho al invitado y a Fabricio. Se colgó la transmisión, bueno, estamos dialogando, en este momento estábamos dialogando con el jurista Julio César Cueva, precisamente a propósito de estas decisiones que adoptó el COSEPE el día de ayer. Ya se retomó el contacto. Estamos ya con la conexión. Fabricio, hubo algún inconveniente. Creo que pasó algo. Sí, me salió aquí la leyenda de que la conexión era inestable. ¿Sí me escuchas bien ahí? Ahí te escucho. Perfecto, ya estamos de nuevo. Prosiga, doctor, perdón. Gracias. Te decía que el mayor problema es atacar la estructura financiera de estas personas, porque todo es fungible. Ustedes meten preso 10 sicarios, ellos contratan 10 más. Usted incauta 2 toneladas de droga, ellos compran 10. Usted les incauta armas, compran más armas. ¿Por qué? Porque mientras fluya la plata, aquí este problema no se va a acabar. Pero acá tengo una buena pregunta, me dice Felipe Pesantes. ¿Cómo se puede rastrear la ruta del dinero en estos casos, en los casos de estos grupos, de estas casas o de estos bienes de estos grupos? A ver, primero que existen convenios internacionales para combatir el lavado de activos. Segundo, y ya le voy a dar una idea que no sé por qué no la han puesto en marcha. Segundo, hay convenios internacionales porque lo bueno de la declaratoria de terrorismo es que hay una lucha a nivel mundial contra el financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Entonces yo pregunto, Fabricio, si usted revisa su cédula, ahí está su nombre, el de su esposa, el de su papá y el de su mamá, 4 personas. Con esos nombres, yo debería tener un sistema como UAFE, en donde yo pongo su número de cédula y a mí debería salirme quiénes son sus hermanos, sus padres, su esposa, su exesposa, sus hijos, sus cuñados, sus primos, las personas donde usted tiene carros, empresas, acciones, y yo puedo vincular a todo el país. Y puedo saber cómo es que usted carga un carro de $200,000, pues usted gana solamente 1.500 al mes, y cómo es que usted tiene una casa de 5 millones y resulta ser que está en nombre de un empleado que además no es ni siquiera suyo, sino una empresa en donde trabaja su cuñado. Pero nadie hace esa vinculación. Está llegando la información porque por ley la tienen que entregar, pero nadie la está tabulando. Entonces en este país es muy fácil lavar plata. El Ecuador, yo lo he dicho, es una isla de 250.000 kilómetros cuadrados, una lavandería de 250.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un momento en que la fortaleza de esta gente en el sistema financiero va a ser de tal magnitud que el día que usted quiera atacarlo ya no va a poder porque se cae el sistema financiero. Entonces hagamos algo. Eliminemos de las normativas el blanqueo de capitales. Legalicémoslo, pero no podemos seguir así. Usted, le repito, usted puede salir a hacer 10.000 operativos, pero esta gente tiene capacidad de reposición que el Estado no tiene. El Estado se ha demorado creo que un año en meterle a la zona 8 millones de dólares o 10 para la policía, y esta gente le pone 20 millones de caja chica. Entonces, ¿cuándo va a ganar usted una guerra así? Nunca. Entonces, ataquemos la estructura financiera. Entonces, ¿por qué aquí no se le pide explicaciones a la gente que vayamos al banco a depositar $10,000 y nos hacen un problema a usted y a mí? Poco y más nos meten preso. ¿Quién me explica a mí cómo van y allanan la casa de una persona que la acaban de balear y encuentran 12 millones de dólares con los fajos del papelito que acaba de salir de la ventanilla del banco y aquí nadie explica nada? Entonces, esta lucha está perdida si usted no ataca la estructura financiera. Se acabó el problema. Doctor, Muy claro. Le quiero trasladar rápidamente una pregunta de una de nuestras oyentes. Nos dice, ¿cómo hacer para que estas acciones tengan más prolongación y no solo por temas de emergencia? Porque se pueden obtener resultados en una primera etapa, en efecto, pero ¿cómo evitar que luego los delincuentes hagan de las suyas y con más fuerza? Bueno, tiene que debilitarlos de la forma en que lo he mencionado, pero sobre todo tiene que haber, y es muy buena la inquietud de quien nos escucha o quien nos ve, porque tiene que haber una política pública. Eso es lo que está faltando en el Ecuador. Y ojo, no una política pública de gobierno, porque esa dura mientras dura el gobierno. Es una política pública de Estado. Entonces la diferencia es que si es una política pública de Estado, no importa si el presidente es usted o soy yo, ya hemos conciliado entre todas las fuerzas políticas que este es el rumbo para los próximos 10, 15, 20 años, de tal forma que no interesa quién gobierne. Esta ruta es la que vamos a seguir. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo en eso, hoy usted tiene una política pública que puede ser la del señor Lazo, pero en 2 años el señor Lazo se ha de ir, viene otro que dice el camino no es este, y entonces borra y va de nuevo. Mientras no exista una política pública para combatir la delincuencia organizada, una política pública criminal de Estado,
esto va a ser ir de tumbo en tumbo. Y lo ultimísimo, que me escriben igualmente desde el Oro, Yane, me dice, ¿por qué no se han puesto dispositivos especiales, escáneres, por ejemplo, como los tienen los puertos y aeropuertos de Perú y Colombia, para parar la exportación de droga desde Ecuador? Porque no hay voluntad política, porque el Estado está permanente, está contaminado, Fabricio. Usted tiene policías en servicio activo detenidos por custodiar o por transportar droga. Usted tiene 13 militares procesados por volarse un radar que controlaba avionetas con narco. Usted tiene con toda seguridad el sistema financiero infiltrado. Con toda seguridad la justicia también está infiltrada, la política está infiltrada. Entonces, mientras usted no haga un saneo de todo esto, una depuración de todo esto, como ocurrió en Colombia, y Colombia por eso pudo salir del hueco, ¿verdad? Esto va a seguir sucediendo. No pasa porque hay gente que está ganando plata con esto. Porque esto no podemos decir que aquí solamente son unos, perdónenme la expresión, unos cholos los que se dedican al narcotráfico. Hay gente de cuello blanco también que se dedica a esto. Y se dedica a lavar, esa es la verdad, hay que decir las cosas de frente. Entonces, esto cada vez cala más de abajo hacia arriba, porque empieza primero con el microtraficante, ¿verdad? Pero también es una responsabilidad de la sociedad. Si la sociedad no tiene claro esto, no vamos a para ninguna parte. Y usted lo ve cuando va la policía a coger al microtraficante. Salen 400 personas del barrio a tirarle piedra a la policía, pues. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo, por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Para conocer, obviamente, su criterio respecto de las últimas decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Todavía no se ha emitido el decreto ejecutivo anunciado ayer tras la reunión del COSEP. Las dudas planteadas por el doctor Julio César Cueva aquí en este diálogo. Pausa. Al regresar, Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.